Bienvenidos a Universitodos a través de radiocomunidad.com. Hoy estaremos trabajando para ustedes en la dirección general Elías Santana, en la edición y montaje Carlos Zanoja, en redes Marjorie Enríquez, por @radio_comunidad en Twitter e Instagram y @universitodos en Twitter e Instagram. La Universidad Simón Bolívar cumplió el 19 de enero 50 años de haber iniciado actividades. Unos pocos meses después de aquel enero de 1970, se constituyó la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar. Por lo tanto, también está cumpliendo estos días, en los próximos días, el mes de julio, 50 años de haber sido fundada. La actividad gremial normalmente no es una actividad muy consustancial con el quehacer académico. Sin embargo, en la mayoría de las universidades, las asociaciones de profesores tienen un doble carácter reivindicativo gremial y también un carácter académico. De esa manera está registrada la misión de estas asociaciones en sus estatutos, en la gran mayoría de las universidades. Obviamente, en los primeros años de funcionamiento, debido a que existía una remuneración adecuada para los profesores universitarios, las condiciones de trabajo eran diferentes, el funcionamiento de las universidades era un funcionamiento más atractivo para la actividad universitaria, pero en los últimos años ha devenido en un quehacer de actividad gremial profunda debido al deterioro de las condiciones de vida y las condiciones de trabajo del personal universitario, del personal académico universitario. En las universidades se ha venido deteriorando. Hemos sido testigos de ese deterioro hasta en las condiciones de seguridad social, en el decaimiento de las tablas salariales, hasta niveles realmente ridículos en comparación con lo que puedan percibir colegas en otras partes del mundo, cuando hace unos años en Venezuela tuvimos una migración académica muy interesante, muy importante, que aportó grandes valores y conocimientos a nuestros estudiantes. Vinieron profesores en la Universidad Simón Bolívar, por ejemplo, que es el caso que conocemos, del Cono Sur, de exiliados de Argentina, exiliados de Chile, de Uruguay, de España, profesores que vinieron de Estados Unidos, de Colombia, de México, de Italia, de Francia. Sin embargo, hoy en día registramos una pérdida de esa masa crítica que obliga en algunos casos a cerrar cátedras, a cerrar asignaturas. Se dificulta la asesoría de los estudiantes en sus proyectos de grado, en las materias electivas, en los posgrados, en la investigación y el desarrollo tecnológico, en la extensión en todas sus facetas, y eso coloca a las instituciones universitarias en una situación de vulnerabilidad y de dificultad que las ha llevado a trabajar en unas condiciones que no son evidentemente ni por mucho las más adecuadas. En lo personal me correspondió participar como directivo de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar desde el año 2000 hasta el año 2010, con un par de interrupciones por años sabáticos, inicios y finalización de estudios doctorales y algunos cargos de gestión. En ese periodo pude comprobar la vocación que tienen algunos profesores para ocupar estos cargos directivos, lo difícil que resulta en algunos casos desempeñar esas funciones, porque se hace de manera totalmente desinteresada. Muchas veces aquellos aspectos que son tomados en cuenta para los ascensos, para las renovaciones de contrato, no incluyen la actividad gremial. Eso ha dificultado en estos últimos años el conseguir gente que quiera desempeñar esas funciones, que son funciones que siguen siendo vitales para el buen funcionamiento de las universidades, porque representan una parcela de lucha democrática en todas estas instituciones. De igual modo, en el ejercicio de estos cargos, obviamente también se aprende mucho, se aprende a conocer mucho más a las universidades, a sus profesores, a sus estudiantes, a la gestión que tiene a cargo llevar adelante las labores de contratación de nuevos profesores, el cuidado de la calidad y el desarrollo, la formación de ese personal que está entrando, que está ingresando, y eso trae dificultades en muchos aspectos. Evidentemente también conoce uno a una gran cantidad de colegas de diferentes áreas del conocimiento,
que facilitan la comprensión de muchos problemas que se presentan a veces en las universidades, pero también permiten hacer acopio de voluntades y de información para resolver esos problemas. Las asociaciones de profesores no se quedan exclusivamente en lo gremial, sino que tienen que hacer propuestas, tienen que asesorar a los colegas, tienen que atender reclamos de estudiantes, en algunos casos de empleados, tienen que interactuar con colegas de otras universidades para llevar adelante acciones conjuntas, y eso no siempre es bien entendido en las universidades y fuera de las universidades. Para conversar de estos temas relacionados con el ejercicio gremial en las instituciones de educación superior, en particular el de los profesores universitarios, vamos a estar hablando con el profesor William Anseume. El profesor William Anseume es el presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar, es egresado en la licenciatura en Letras de la Universidad Central, tiene una maestría en Literatura Latinoamericana con honores en la propia Universidad Simón Bolívar y ahora también se ha desempeñado en lides políticas y es articulista de varios medios de comunicación digital, La Patilla, Opinión y Noticias y El Nacional. También es un buen amigo con quien compartimos en esos años finales de la década del 2000 al 2010 en la directiva de la Asociación de Profesores. Conocemos su trayectoria, su dedicación. Hemos tenido encuentros, hemos tenido desencuentros, generalmente muy bien llevados. En eso yo quiero reconocer que ha habido siempre una disposición al consenso y eso creo que es rescatable. En fin, de eso se trata las instituciones humanas, ¿no? Sin embargo, yo aprecio el trabajo que se hace en la Asociación de Profesores. Creo que es un trabajo polémico en muchos casos, no siempre bien comprendido, es voluntario completamente. Para conversar sobre estos 50 años de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar, de la situación actual que atraviesan los miembros del personal académico de la Universidad Simón Bolívar y de las universidades nacionales, y para precisar su visión prospectiva hacia el futuro de este tipo de instituciones, tomando en cuenta la realidad por la cual estamos atravesando en todos los órdenes hoy en día, estaremos conversando entonces con el profesor William Anseume. Hoy vamos a estar conversando sobre los 50 años que está cumpliendo la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar. Vamos a estar conversando con el profesor William Anseume, que es su presidente, que por cierto tiene un programa en esta misma emisora, radiocomunidad.com, denominado La Voz Universitaria, espacio que comparte con los profesores Luis Butó, secretario general de esa misma directiva, y Raúl Pulido, de la sede del Litoral. Bienvenido, William, encantado de tenerte por aquí. Ya yo había estado en tu programa y siempre, bueno, tan cordial y tan agradable conversar contigo sobre estos temas, siempre polémicos, por cierto, también. Pero en este caso vamos a conversar en este primer segmento de la entrevista sobre la trayectoria, el papel histórico que ha tenido la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar en la propia universidad y hacia afuera de la universidad. Incluso alguna vez un expresidente de la Asociación de Profesores ocupó la presidencia de la FAPUF en los años 90. Entonces, nos gustaría conocer cómo ha sido esa trayectoria, qué balance puedes hacer desde los primeros años, lo que esté a tu alcance de conocimiento. Hay varios de los fundadores de esa asociación de profesores que todavía están vivos y están activos incluso en la propia universidad y han transmitido durante todos estos años sus experiencias y sus conocimientos, sus aportes a quienes después hemos ejercido esas labores. Vamos a ver qué nos puedes comentar tú sobre ese balance histórico, para después conversar sobre la situación actual en el segundo segmento y lo que se avecina para el futuro. Evidentemente hay también una exigencia hacia los profesores a nivel mundial en cuanto a las modalidades de enseñanza que se van generando con el apoyo de las nuevas tecnologías, pero igual se requiere pues un apoyo desde el punto de vista logístico, unas buenas condiciones de trabajo, unas buenas condiciones de vida también, una calidad en la atención a los estudiantes, recursos de laboratorios, etcétera. Vamos a ver qué nos puedes comentar tú sobre estos aspectos en este primer segmento, William. Gracias. Sí, Oscar, muy agradecido de
permitirme esta posibilidad de dar nuestras opiniones, nuestros planteamientos acerca de la vida universitaria y en particular de la vida gremial. Excelente tu presentación, muchas gracias por ella. Sí, la vida gremial es una vida dificultosa, especialmente en las universidades, que como sabemos pues son entes de mayor libertad en cuanto a la expresión en general y en cuanto a la manera como se emiten las opiniones, se comparten las opiniones, y bueno, a veces se llega a consensos, hay disenso, pero eso es lo normal en la universidad, y si uno entiende eso, pues se facilita bastante la labor gremial. Me preguntas acerca de los 50 años, mencionas a un expresidente que especialmente estuvo vinculado a la sociedad venezolana en términos mayores, a lo que significa el gremio dentro de la Universidad Simón Bolívar. Hablas de Joaquín Marta Sosa, quien desempeñó, sí, el cargo de presidente de la organización de los profesores universitarios a nivel nacional, la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios. Un saludo a Joaquín si está escuchando este programa en este momento. 50 años es un tiempo considerable en la vida de una institución, especialmente en Venezuela, donde las instituciones generalmente padecen unas debilidades mayores, ¿no? Y desaparecen con alguna facilidad. La Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar nace, como bien dijiste en la introducción, con la misma universidad. Es el mismo año en el que se funda la Universidad Simón Bolívar, cuando nace su organización gremial de los profesores. Pero si nos imaginamos, porque bueno, ni tú ni yo vivimos ese inicio en el gremio, ni tampoco en la universidad, por lo menos no yo. No sé si tú, pero yo no tengo 50 años en la universidad, tengo bastante menos. Bueno, bastante menos, pero ni siquiera tampoco, si lo pienso bien, ¿no? O sea, algo más de 30 años apenas, digo, en comparación con los 50 que tiene la Asociación de Profesores. Uno imagina el surgimiento de la Universidad Simón Bolívar, y revisando la historia un poco se da cuenta pues que la universidad era una institución consentida por el Estado venezolano, que nace como una necesidad de enfrentar académicamente unas situaciones particulares que se vivían en la Universidad Central de Venezuela, y entonces nace la Simón Bolívar como institución universitaria muy asociada a un proyecto nacional, democrático, de libertades, y muy consentida por el poder político de entonces. De hecho, nace con un decreto del presidente Caldera en su fundación, y bueno, hubo toda una manera de consentir la universidad, y en esa manera de consentirla, pues, surge también la Asociación de Profesores. Y sí, como tú dices también, eran otros tiempos, eran tiempos mejores para la universidad venezolana en general, en cuanto a que era un tiempo democrático y de mayores libertades que las que vivimos ahora. Y bueno, el desempeño, imaginamos, tú, yo y quienes compartimos en este momento la vida gremial, imaginamos que eran momentos más suaves, más tranquilos, donde obviamente había diatribas generales con las autoridades, con algunos excesos que siempre se producen, queriendo o sin querer por parte de las organizaciones. Para eso están los gremios, precisamente, para servir un poco de contrapeso a las actuaciones de dentro y de fuera también, para los profesores, en este caso, en el caso de las universidades y de su gremio profesoral. Entonces, eran tiempos, y tanto tú como yo, pues, compartimos en momentos
en los cuales todavía esa vinculación de los profesores en general con el poder nacional especialmente, y la situación de los profesores en lo laboral, en lo personal, incluso en esa protección social que también bien señalas al inicio del programa, estaba muy consustanciada con el desempeño vital del profesor. O sea, no como ahora. Antes la comida alcanzaba en la casa, la protección de la salud estaba garantizada plenamente, había juegos deportivos, había recreación, había protección social de la familia, había todas unas consideraciones en las cuales uno se sentía cómodo como personal docente de la universidad y como también mencionas con toda claridad, pues era más posible que la universidad captara profesores del exterior y era prácticamente impensable que los profesores abandonaran la universidad, especialmente la Universidad Simón Bolívar. O sea, nadie pensaba en irse de la universidad. Eso no existía como proyecto después que tú ingresabas, porque ingresar a la Universidad Simón Bolívar era una marca hasta simbólica muy importante para la sociedad en aquel momento. Entonces sí, había una dinámica mucho más fácil para la vida gremial, mucho más fácil para la vida profesoral, mucho más fácil para la vida universitaria en general en Venezuela. Posteriormente, y lo que podemos decir de esos 50 años, de lo que conocemos de esos 50 años, está unas situaciones que, bueno, más o menos normales dentro de la relación con las autoridades, especialmente, que siempre, como tú sabes, suelen ser bastante espinosas, por decirlo de algún modo, ¿no? A pesar de bueno, los acuerdos que se pueden alcanzar, los consensos, las discusiones, las reuniones que generalmente llegan a situaciones no complicadas, digámoslo así, y a pesar de que, bueno, uno puede, junto con los profesores, en asambleas, en las discusiones, no estar de acuerdo con las decisiones tomadas por las autoridades, por el consejo directivo, por quienes dirigen algún espacio dentro de la universidad. Hubo momentos en esa vida gremial en las que, bueno, las juntas directivas a veces estaban más consustanciadas con las autoridades y momentos en los que la universidad iba por su lado y la asociación por otro. En los cuales realmente la asociación, y esa es la parte que a mí más me gusta de la vida gremial, no estar, digamos, no ser parte directa del patrón, que en este caso es quien dirige la universidad, sino estar siempre del lado de los profesores, siempre en búsqueda de defender lo defendible, de defender aquello en lo que el profesor tiene razón, cuando la institución o alguien de afuera trata de vulnerar sus derechos. Eso es lo más importante. La Asociación de Profesores desde siempre ha trabajado en función de la defensa de los derechos de los profesores y desde siempre ha trabajado en función de velar porque los profesores estén protegidos legalmente por esa vida y ese desempeño académico, la vinculación académica de la Asociación de Profesores, que incluso en aquellos momentos de alguna bonanza económica para la asociación, que ahora no la tiene, se producían libros junto con la editorial de la universidad, con Equinoccio, y había pues un contacto mucho más directo y siempre ha habido una imbricación directa con la vida académica de la universidad porque es parte de la función importante de la Asociación de Profesores. No es solo la defensa de los derechos, no es solo la defensa de las conquistas gremiales, de las conquistas que significan las tablas salariales o los avances laborales, sino también velar porque el funcionamiento académico de la universidad vaya bien, pero también que los derechos humanos vayan bien, también que, y no solamente dentro de la universidad, después hablaremos de eso, sino también en el país, y velar también, como manda la ley de universidades, porque el país se enrumbe bien y servir de ejemplo, de guía, de mentores
como debemos ser los universitarios, especialmente los profesores, de la vida política, del desempeño de la vida política del país. Entonces, en resumen, estos 50 años han sido con muchos bemoles. Algunas directivas han sido más propensas a apoyar a las autoridades que a los profesores, en algunos casos, y en los otros, pues, ha habido mayor propensión, que es el lado que me parece más interesante de la vida gremial, de defender casi a ultranza, porque no solamente es defender al profesor, sino defender aquello que vale la pena defender. En ese sentido, yo creo que en estos 50 años, la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar ha cumplido a cabalidad su función de defensa del profesor, de la institucionalidad universitaria y de la manera de defender desde la universidad el desempeño del país. Gracias, William. De verdad que me parece bien importante la reflexión que aportas. Sí creo de todas maneras que claro, no se trata de una relación trabajador-patrón convencional, porque si bien en las universidades públicas los profesores y los empleados dependen del Estado como patrono, quien ejerce la representación del Estado dentro de la universidad son las autoridades universitarias, que por ley son profesores. Entonces ahí hay una situación un poco extraña desde el punto de vista de la relación profesor-Estado, pero que condiciona de alguna manera el trato, las posibilidades de comunicación entre la Asociación de Profesores y las autoridades universitarias. Lo que quería de todas maneras preguntarte para cerrar este primer segmento por razones de tiempo es si consideras que ese balance de los 50 años de vida de la Asociación de Profesores se puede calificar como positivo. Hay un nivel de satisfacción por ese devenir histórico, o si puedes hacer algún tipo de valoración diferente a esta, ¿no? Te quería preguntar sobre cómo lo visualizas desde el punto de vista histórico. Sí, no es tan corta la pregunta y tampoco debe ser corta la respuesta. Sí, casualmente los profesores que son directivos de la universidad, en este caso las autoridades, son también miembros de la Asociación de Profesores. El balance es absolutamente positivo, Oscar. La Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar, en su imagen interna, dentro del profesorado, dentro de la universidad misma, e incluso en la consideración, no sé si estoy exagerando con esto, tal vez debería responder alguien más y no el presidente actual de la Asociación de Profesores, pero en la imagen nacional, hablo por ejemplo en la FAPUB, hablo por ejemplo en las consideraciones regionales, incluso en la actualidad, en la vida política del país, la Asociación de Profesores tiene un peso específico, ¿no? O sea, es una asociación que va a la Asamblea Nacional a llevar demandas legales por la autonomía universitaria, como ocurre en estos momentos. Es una asociación que está presente en los medios permanentemente, como es el caso, gracias a tu invitación, y que de alguna manera incide también en las consideraciones universitarias, y no solo universitarias, también en los derechos humanos, en las consideraciones políticas generales, cuando se producen desvíos como los que estamos viviendo ahorita. Entonces yo creo que sí, el balance es, y esto obviamente lo heredamos de una continuidad político-administrativa, de gestión de la Asociación de Profesores, que permitió llegar a estos niveles de discusión y de enfrentamiento del poder como está establecido en este momento en Venezuela. Entonces, en definitiva, ya que me dices que no hay suficiente tiempo como para elaborar demasiado la respuesta, te puedo decir que sí, que yo percibo en este momento que el devenir de esos 50 años han sido absolutamente positivos para el profesorado, para la institución y para el país. Bueno, muchas gracias, William. Podemos completar alguno de estos temas en el siguiente segmento. Vamos a la pausa de la estación y al regreso continuamos nuestra conversación con el profesor William Anseume, presidente de la Junta Directiva de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar. Cada martes a las 4 de la tarde tienes la oportunidad de conectarte con el mundo universitario a través de La Voz Universitaria, una revista que trae noticias, opiniones e informaciones del acontecer universitario.
conducida por los profesores Luis Butó, William Anseume y Raúl Pulido. Escucha todos los miércoles a las 7 de la noche, Activos en la Vía, un programa de información, prevención, noticias y entrevistas en materia de seguridad vial, conducido por Rosario Santander y Yunepsa Rojas, en una producción de la Fundación Seguros Caracas y la Escuela de Ciudadanos para la Red Venezolana de Seguridad Vial. Te esperamos por radiocomunidad.com. Todos los martes, de 7 a 8 de la noche, Cultura Preventiva, donde encontrarás la formación para el ciudadano con aptitudes y creencias positivas. Cultura Preventiva con Kenneth Agar. Recuerde, martes de 7 a 8 de la noche, por radiocomunidad.com. La mejor manera de comenzar el día es con las noticias más importantes. Este es el programa donde ella habla, él habla, tú hablas, todos hablan. Habla Caracas. Ey, ¿te enteraste lo que pasó anoche? Habla Caracas. Con Elías Santana, de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana, por Radio Fe y Alegría y radiocomunidad.com. Continuamos en Universitodos a través de radiocomunidad.com, hoy conversando con el profesor William Anseume, presidente de la Junta Directiva de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar, con motivo de estar cumpliendo esa asociación 50 años de vida. Una vida que nos resumió el profesor William Anseume en el segmento anterior como una trayectoria positiva desde el punto de vista histórico, con una participación a nivel nacional en la Federación de Asociación de Profesores Universitarios, una participación en los medios de comunicación, en acciones directas de reivindicación, pero también en aportes desde el punto de vista académico, en defensa de la autonomía. Y bueno, todos esos son haberes que se pueden calificar como positivos en la historia de esta entidad gremial y académica de la Universidad Simón Bolívar. Nos interesaría, William, para cerrar, bueno, no sé si tengas algún comentario adicional sobre lo que estuvimos conversando en el segmento anterior para cerrar la idea del papel histórico de la Asociación de Profesores y hablar un poco en este segmento sobre la situación actual de la asociación como tal, como entidad gremial, y de los profesores a nivel nacional, y en particular el caso de la Simón Bolívar que bien conoces, ¿no? Evidentemente todos sabemos las deficiencias a nivel salarial, a nivel de condiciones de vida, a nivel de condiciones de trabajo, las dificultades para el logro de aspectos que son a veces tan esenciales como la comida, las prestaciones sociales, la salud. Vamos a hablar un poco también, después de que nos cierres la idea sobre el papel histórico de la asociación, sobre estos aspectos que hoy golpean fuertemente al profesorado y que han mermado la calidad de vida del profesor universitario y también la calidad académica de las universidades nacionales. Sí, Oscar, pienso, por ejemplo, que la Asociación de Profesores ha tenido una participación importante en la defensa de los derechos humanos, visitando presos políticos, especialmente los vinculados a la universidad. Pienso que la asociación ha estado vinculada con la sociedad venezolana en la defensa de esos derechos laborales, porque no nos quedamos solo con los derechos laborales universitarios ni de los profesores solamente, sino que hacemos una proyección a la defensa de los derechos laborales en el país que se han visto afectados. Eso más recientemente, por supuesto. Pero digo que en el balance, para cerrar un poco como me planteas, la idea de esa trayectoria y de esos 50 años, la sociedad venezolana debe apreciar la actuación permanente, muy consistente de la Asociación de Profesores en defensa no solo de la universidad, como lo dije antes, sino de la democracia en Venezuela, por ejemplo, de la legalidad en Venezuela, del país, de la defensa institucional del país también.
la Asociación de Profesores ha estado pendiente de todos esos temas, y eso puede ser un orgullo para quienes estamos al frente en este momento, una circunstancia histórica muy particular, pero que nos tiene pues al frente, y hemos tratado de estar a la altura. No puedo decir que lo hemos logrado, sería una cosa muy pedante, muy absolutamente irrelevante de decir en este momento, pero lo hemos intentado con mucha fortaleza, hacer de la Asociación de Profesores una instancia de defensa laboral, académica, institucional, pero también de la democracia en Venezuela. Eso con respecto a ese cierre de esos 50 años, me parece fundamentales para la vida institucional en la universidad y para la Asociación de Profesores. En la actualidad, bueno, eso que mencionaba un poco para cerrar esos 50 años, es una vida, la del profesor, muy complicada. Es una vida en este instante donde estamos los universitarios recibiendo los embates más fuertes de una posición gubernamental que ve en general a la universidad como un enemigo a vencer, que no considera el pensamiento crítico, que no considera la opinión, que no considera el pensamiento en general como una elaboración fundamental para la sociedad venezolana, sino que lo ve como algo que debe ser eliminado. Así lo consideramos. O sea, esos ataques desmesurados hacia la universidad, esos ataques desmesurados hacia los profesores, hacia los estudiantes, hacia la educación en Venezuela, tiene que ser un plan orquestado para la evitación de la difusión del pensamiento, para la evitación de la discusión, de la gestación de ideas. Entonces, bueno, es un momento muy difícil el que atraviesa en esta situación la universidad venezolana en general, en particular la Universidad Simón Bolívar, y mucho más fuerte para la Asociación de Profesores. Una asociación pues que se ve afectada, y unos profesores que se ven afectados por esa vida económica. Pues, o sea, lo repetimos permanentemente. En este instante, los profesores universitarios del país, bueno, la universidad en general se ve afectada presupuestariamente, condicionada permanentemente a entregas casi de persecución policial de los presupuestos, pero que se basan solamente en repartir sueldos. No es un presupuesto que sea holgado, que constituya además una aportación económica para todos los rubros que son indispensables en la universidad, sino que se concentra casi exclusivamente en el pago de los sueldos. No hay dinero para la infraestructura. Hemos visto la imagen grotesca de la Universidad Central de Venezuela desplomándose, que da cuenta de ese desplomarse de la institución universitaria en Venezuela. Entonces, la situación en general en Venezuela es muy grave desde el punto de vista laboral. En cuanto a lo universitario, es mucho más grave por cuanto afecta la vida educativa del país, la formación cultural, la formación en términos científicos, en la producción científica en general, la transmisión de esos conocimientos a la sociedad. Es muy grave lo que está ocurriendo ahorita con ese ataque permanente desde el poder hacia la universidad. Y luego, bueno, la cuestión general de los sueldos de hambre, lo hemos dicho permanentemente, de pobreza extrema, porque en la consideración de todos los organismos internacionales, ganar menos de $1 diario, como es el caso de los profesores del más alto nivel en las universidades nacionales en Venezuela, ganar menos de $1 diario es un salario de precariedad, un salario de pobreza extrema, que no le alcanza al profesor. Y tal vez quienes escuchan estarán pensando, bueno, los profesores con sus lloraderas y estas cosas, no, es que es mucho peor de lo que uno pueda considerar en términos generales. Los profesores ahorita el sueldo no les alcanza siquiera para comer. El salario que perciben los trabajadores, los obreros, los profesores universitarios en este momento no cubren la canasta alimentaria, mucho menos puede alcanzar entonces para cubrir las necesidades familiares, la vestimenta. Es indignante realmente lo que se está viviendo en este instante en la universidad venezolana, y no nos cansamos de repetirlo, de luchar, de defender
las instancias en las que corresponda esto. Como decía antes, pues hasta en la Asamblea Nacional nos hemos presentado en las comisiones, en ruedas de prensa, incluso en intervenciones directas en la plenaria de la Asamblea para exigir los derechos de la autonomía universitaria, para defendernos de prestaciones sociales que han sido conculcadas, para defendernos de los ataques permanentes de un régimen que quiere, por lo visto, desaparecer la universidad, y lo peor de todo es que lo está logrando. Los profesores se están yendo del país permanentemente, también los estudiantes, ahora con esta situación del coronavirus y de esta imposibilidad que tenemos de llegar físicamente a la universidad. Lo estamos viendo en este instante. La Universidad Simón Bolívar no va a poder ofrecer los cursos normales que ofrecía en esta temporada, llamados de verano, y que estimo que debe ser la primera vez que la Universidad Simón Bolívar no ofrece esos cursos en el periodo intensivo de la universidad. Entonces, la afectación es enormemente grave y eso dificulta entonces muchísimo la labor que puede desempeñar la Asociación de Profesores, porque antes, en los 50 años, en la trayectoria anterior, bueno, tiene más de 20 años este proceso de deterioro de la vida universitaria. Anteriormente, una marcha, una movilización, un documento, una llamada a un ministro podía hacer retroceder acciones que eran lesivas para los profesores, para el gremio, para las universidades. La FAPUP era recibida, era atendida. Ahora no, ahora las convenciones colectivas las redactan, las discuten entre ellos, las aprueban entre ellos, sin que sean previamente a veces ni conocidas siquiera por la comunidad universitaria, por las autoridades, por quienes estamos al frente de los gremios, y nos toca esta situación histórica tan particular que estamos viviendo, tan difícil que estamos viviendo. Uno pone en riesgo muchas cosas, uno pone en riesgo, bueno, lo hemos visto con sindicalistas presos, uno pone en riesgo hasta su libertad, uno pone en riesgo permanentemente a la familia, permanentemente, pero no estoy tratando de hacer notar que los miembros de las directivas nacionales somos héroes o algo de eso, sino que estamos en un momento particular en el cual el trabajo gremial entraña unas dificultades mucho mayores, entraña dificultades de todo tipo, dificultades incluso para la movilidad. No era como, no ocurre en este instante como antes, que la asociación disponía de un presupuesto holgado con el cual podía pagarle tranquilamente a sus empleados y además podía desempeñar la labor gremial con mayor facilidad. Eso no está ocurriendo en este instante. En este instante, bueno, para que veas lo risible de esta situación, un profesor universitario contribuye con su asociación con 13.000 bolívares mensuales. Eso que no cuesta ahorita, pues, bueno, tal vez ni una golosina de las más pequeñas. Entonces, lo que se percibe, y obviamente ante la precariedad de los sueldos, no podemos hacer una exigencia mayor al profesor. Sería absolutamente impensable, ilógico e impolítico en este momento. Entonces, sí, la dificultad es muy grande. Los enfrentamientos y los embates que tiene la Asociación de Profesores con el poder político nacional y los embates de la institución en general con el poder político nacional son demasiado fuertes. Es un fragor desmedido el que estamos viviendo en este instante, pero estamos haciendo todos los esfuerzos para concentrarnos en la defensa de la institucionalidad universitaria, de la autonomía universitaria y de los derechos laborales, sociales de los profesores, para tratar de evitar que la diáspora se amplíe, que la universidad se vacíe, que la universidad deje de ser la sólida institución universitaria que ha sido durante estos 50 años la Universidad Simón Bolívar. Son tiempos bien difíciles, Oscar. Bueno, muchas gracias, William. Creo que has descrito bastante bien el panorama que existe en relación con las universidades en general, su infraestructura, sus servicios. Creo que todas han padecido el problema del agua, el problema del vandalismo, el problema de la luz eléctrica, el problema del transporte, bueno, además de las condiciones de trabajo y de las
condiciones de vida, de beneficios socioeconómicos, etc. Eso conforma una situación complicada con vista al futuro, ¿no? Y además en un contexto en el cual se le está exigiendo, por decirlo de alguna manera, o no vamos a decir las propias instituciones, sino las condiciones en general, a nivel mundial también, se le está exigiendo al profesor y al estudiante la adaptación a nuevas modalidades de enseñanza-aprendizaje. Entonces, en lo que tiene que ver con la docencia de pregrado y posgrado, tiene unos nuevos retos. Entonces, tenemos que acometer esos retos estando en desventaja, ¿no? En una desventaja enorme desde el punto de vista existencial casi. Entonces, vamos a ver si en el próximo segmento nos dedicamos a pensar qué es lo que nos viene en el futuro y qué propuestas concretas pudiesen hacerse desde la Asociación de Profesores, tomando en cuenta que a la Asociación de Profesores y al profesor le cuesta sobrevivir, le cuesta mantenerse y debe orientar esfuerzos inmensos en acciones de tipo reactivo frente a la situación que se vive, pero al mismo tiempo entonces debe buscar adaptarse a nuevas realidades sin muchos recursos, por ejemplo la conectividad, la energía eléctrica, y atender esos nuevos retos. Pero adicionalmente a eso, nos gustaría saber qué opinión tienes desde la Junta Directiva de la Asociación de Profesores en relación con las posibilidades de generar ingresos por otras vías. Evidentemente no son ingresos sistemáticos, recurrentes en muchos casos, pero pudiesen ser interesantes para mantener una planta profesoral medianamente motivada, si se pudiese decir de esa manera. La posibilidad de participación de profesores que han renunciado a la universidad por la vía de impartir cursos a distancia con contrataciones temporales o participando como conferencistas. Entonces, la rentabilización del conocimiento, hasta qué punto pudiese ser una forma de complementar los ingresos vitales del profesor universitario y favorecer la continuidad de las actividades académicas, ¿no? Por la vía de la extensión de la educación permanente, cursos, cooperación técnica, proyectos, etc., ¿no? Estábamos conversando en el segmento anterior sobre la situación actual de las universidades en general y de los profesores en particular, desde el punto de vista de recursos, desde el punto de vista de beneficios, desde el punto de vista de condiciones. Y el profesor William Anseume nos pintaba un panorama que, bueno, conocemos por las noticias públicas y por la vivencia personal como desolador en muchos aspectos, incluyendo el incendio de la biblioteca de la Universidad de Oriente, el vandalismo en la Facultad de Agronomía de la Universidad Central, el deterioro de la infraestructura que se vivió la semana antepasada con el derrumbe de uno de los techos de los pasillos de la Universidad Central, y así por el estilo hay cualquier de señales, ¿no? Y en ese contexto nacional que tenemos, los profesores universitarios nos vemos retados a modificar o adaptar nuestras modalidades de trabajo tradicionales de enseñanza-aprendizaje a nuevas modalidades de educación a distancia, a las dificultades de producir investigación o de realizar investigación sin facilidades para producir resultados por laboratorios o para publicarlos en revistas reconocidas internacionalmente, y hacer labores de extensión universitaria por vía de educación permanente, cooperación técnica, etc. Queremos saber la opinión de William sobre cuál es la visión a futuro, en el futuro a corto plazo y en el futuro más a largo plazo, del profesor universitario, desde el punto de vista de esas modalidades de trabajo que se abren hoy en día, las posibilidades de incorporar debido a esas modalidades de trabajo a profesores que se han ido a otros países, que ahora pueden interactuar por las nuevas reglamentaciones que existen para favorecer la educación virtual, o las conferencias o charlas o foros con personal de otras localidades, de otras ubicaciones, y la posibilidad también de que el profesor en Venezuela pueda rentabilizar su conocimiento por la vía de actividades de extensión, monetizar, como se dice hoy en día, que no es un verbo que sea muy correcto, pero bueno, es una forma de entender de qué se trata. Esas actividades, ¿cómo lo ves, William? Vamos a tratar de cerrar para que después nos comentes también sobre lo que tenga previsto la Junta Directiva para conmemorar el 50 aniversario de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar. ¿Cómo ves el futuro a corto plazo y a un poco más a largo plazo del profesor y de las universidades venezolanas en este caso? Sí, Oscar y amigos que siguen el programa.
Bueno, es una pregunta dificultosa, pero hay que atenderla y voy a decir, obviamente, como siempre, las consideraciones que tengo al respecto. La universidad, tampoco los profesores universitarios ni sus estudiantes pueden andar por ahí dando lástimas, ni viviendo, en este caso, de los profesores que se fueron, rogándoles que den un cursito sin una retribución económica acorde con sus conocimientos. Entendemos que hay una necesidad urgente y entendemos que hay tal vez una posibilidad de colaboración de esos profesores que pueden dar su aporte a la universidad. Pero lo que yo creo es que la universidad tiene que repensarse completa. La universidad tiene que rearticularse. La universidad, en principio, los profesores y toda la universidad venezolana, estudiantes, profesores, trabajadores, tenemos la obligación de rescatar el país, de generar cambios políticos sustanciales que permitan un retorno a la democracia. Primero que nada, eso es el principio del comienzo del cambio. Luego, la universidad debe, reelaborar sus documentos, sus reglamentos internos, debe haber cambios en las leyes, debe haber una protección mayor de la autonomía universitaria. Tenemos que, el país, al cambiar políticamente, debe generar los cambios indispensables hacia ese futuro, hacia el futuro institucional del país en general, del país nacional, y hacia el futuro de las universidades, que tiene que ser promisor. Estamos obligados a hacer un futuro promisor para nuestros estudiantes y para el país, para la institucionalidad universitaria, para los profesores universitarios que quieran incorporarse nuevos a la universidad, cosa que ahorita se dificulta tanto. Hay que abrir una brecha hacia un cambio para positivo, para bien de la sociedad venezolana en general y en particular de las universidades. En ese sentido hay que hacer modificaciones en el reglamento. En este momento no tiene sentido, por ejemplo, la dedicación exclusiva. En este sentido no tiene, por ejemplo, la carga horaria del profesor en estas dificultades en las que nos vemos. Todas esas cosas deben ser modificadas y ajustadas a la realidad. La educación virtual hay que verla con cuidado, hay que verla con sumo cuidado, así lo ha contemplado, por ejemplo, el informe de la UNESCO con respecto a la situación del coronavirus y sus afectaciones a la vida académica de las universidades en América Latina y el Caribe. Hay que ver con sumo cuidado que no se produzcan, como se están produciendo en este momento, dificultades para algunos profesores y para algunos estudiantes de incorporarse a la vida académica virtual. Conocemos la realidad del país. No tenemos las condiciones técnicas todos, y no todos tenemos las habilidades para incorporarnos a esa educación virtual. Entonces todo eso hay que mejorarlo. No estoy diciendo que no se haga. Ese es el camino del mundo universitario, del mundo del conocimiento. Es parte del camino, no es el único, ni es obligante tampoco, ¿no? Pero es parte del camino, hay que transitarlo. Ya la Universidad Simón Bolívar lo venía transitando, la virtualización, pero no puede ser, primero, que la universidad se concentre solamente en la virtualización. Eso no es lo adecuado. No me voy a extender en las consideraciones acerca de por qué no es lo adecuado. Pero en este momento es muy dificultoso en Venezuela por todas las condiciones materiales y todas las condiciones de servicios que impiden un desempeño óptimo en ese sentido. También porque producir cualquier tipo de discriminación es impensable, no es justo que alumnos se queden sin clases porque no tienen los servicios adecuados. Eso tampoco me voy a detener en ello porque no viene al caso en este instante. Lo que sí viene al caso tiene que haber una transformación universitaria nacional. Se tiene que repensar la universidad. Tenemos que buscar contribuciones internacionales de apoyo directo para rescatar la vida universitaria nacional, para reflotar las universidades. Todo esto después que se produzca el necesario cambio político que tiene que hacerse en el país para volver a la libertad, para volver a la democracia. Y entonces sí estaremos en la mayor disposición
todos los universitarios de contribuir a ese cambio en el país y en las universidades. Generar proyectos nacionales e internacionales, y tenemos que ponernos muy creativos en función de ese rescate de la vida universitaria. El profesor deberá seguir cumpliendo sus funciones de manera presencial, de manera virtual, pero también debe generar las ideas, deben generarse las ideas legales, las ideas sustanciales para la transformación institucional de la universidad y la transformación institucional de lo que significa la vida académica. Tiene que haber un proyecto especial. Algunos estamos ya trabajando en eso. Tiene que haber proyectos para el cambio, para proyectar hacia el futuro. ¿Qué va a pasar con la universidad en los próximos 50 años? ¿Qué va a pasar con la orientación de la vida académica nacional? Entonces, eso hay que trabajarlo, hay que ponerse bien creativos. Creo que es muy posible que la universidad retome su papel fundamental en la formación académica, cosa que no está ocurriendo ya ahorita en Venezuela. Y para eso, pues, tienen que estar esos proyectos y estamos trabajando en función de esos cambios que son indispensables, en función de ese futuro que no nos debe agarrar desplantados, no nos debe agarrar movidos. Tenemos que estar muy sólidos en función de lo que se quiere para el futuro universitario. Y yo sí veo un futuro promisor en lo que se generen esos cambios que son indispensables y que deben venir bastante pronto para rescatar la sociedad venezolana, las libertades, la democracia, la institucionalidad y proyectar entonces una educación mucho más libre, más ligera, más agradable para los estudiantes, para los profesores, y ello va a significar, con el apoyo internacional indudable que hay que conseguir, que hay que gestar, hay que ir a la UNESCO, hay que ir a al apoyo de los demás países para que entiendan que es indispensable volver a ser de la Universidad Venezolana o contribuir a ese relanzamiento de la Universidad Venezolana con proyectos sólidos que signifiquen un giro definitivo en la manera de dar las clases, pero también en el aprendizaje, en hacer más dinámico al estudiante, en buscar esas alternativas que permitan la salvación de la universidad y de la institucionalidad universitaria y, bueno, generar ese conocimiento y difundir ese conocimiento. Y desde luego que ahí la conexión con la empresa privada, la conexión en la búsqueda de alternativas para el profesor, de manera que pueda incorporarse a otros, digamos, otros aspectos para el esparcimiento de su conocimiento a la sociedad, va a ser fundamental. Esto a través de las fuentes que tenemos de la extensión universitaria y otros mecanismos que permitan que el profesor pueda desarrollar sus conocimientos de una manera mejor remunerada y más estable para él y para su familia. Eso también va a venir, tenemos que encauzarlo suficientemente, pero en realidad la Asociación de Profesores no estaría haciendo estas labores que hace en defensa de todas estas instituciones, de la democracia, de la libertad, sino estaría pensando en esa manera de establecer nuevamente la solidez institucional de la Universidad Venezolana y del país. Bueno, gracias, William. De verdad que lo que comentas, todo lo que estás comentando refleja una preocupación importante que, como siempre se ha hecho, yo tuve la experiencia en la Asociación de Profesores de documentar propuestas que de alguna manera busquen favorecimiento de la opinión de la masa profesoral para concretar esas propuestas por la vía de los mecanismos institucionales, el consejo directivo, los decanatos, etc. Me parece sumamente importante todo lo que comentaste porque refleja esa preocupación y la Asociación de Profesores se mantiene como una entidad que no solamente actúa, como mencioné en un principio, por vía de reacción frente a los condicionantes de tipo gremial, sino que hace propuestas académicas. Eso debe ser mantenido y formar parte del quehacer de la Asociación de Profesores. Gracias por esos comentarios. Mira, entonces te quería preguntar sobre qué tiene previsto en estos tiempos de confinamiento la Junta Directiva para conmemorar
con las dificultades y las restricciones que todos sabemos, conocemos, estos 50 años de vida institucional de la Asociación de Profesores. No sé si nos puedes comentar qué tengan previsto, cómo lo visualizan en estos días. Sí, gracias, Oscar. Tenemos previsto poco por cuanto las limitaciones son profundas. No podemos vernos, reunirnos, hacer una conmemoración como hubiéramos querido. Entonces, bueno, vamos a hacerlo a la distancia, pero con mucha fraternidad. Vamos a tener saludos de profesores, de exdirectivos, de rector, de autoridades. Vamos a tener y vamos a divulgar vía Twitter especialmente esas salutaciones de miembros de la comunidad universitaria y de fuera de ella para hacer notar esa presencia que siempre ha tenido la Asociación de Profesores dentro de la universidad y fuera de ella también. Entonces, eso es lo que hemos pensado. Y vamos a tener, por supuesto, una difusión pública también de esa conmemoración a través de artículos, notas, algunas entrevistas como esta que me estás realizando en este momento, que van a servir pues para hacer notar esos 50 años y difundir esa conmemoración de los 50 años de la Asociación de Profesores lo más que se pueda en la sociedad venezolana. Creemos que es una fecha sumamente importante y lo es para nosotros como asociación, para la Universidad Simón Bolívar también lo es. Y entonces, bueno, nada, queremos compartir a lo interno entre los profesores y también pues hacerle saber a la sociedad venezolana que estamos muy contentos por la labor ejercida hasta ahora por la Asociación de Profesores y por el futuro promisor de la Universidad Venezolana, de la Asociación de Profesores, de los estudiantes y del país. Eso es lo que tenemos previsto y bueno, esperando que sea lo más cercano y cálido posible ese encuentro vía videos que estamos gestando en este momento. No quisiera despedirme sin agradecer la posibilidad a través de este valioso programa y felicitarte además porque es un programa nuevo que está sirviendo para la difusión del pensamiento universitario y en especial para la difusión de lo que estamos haciendo en la Universidad Simón Bolívar. Así que muchas felicitaciones a ti, al equipo de trabajo, en función de esta nueva posibilidad a través de la emisora radiocomunidad.com. Bueno, gracias a ti, William. De verdad que encantado de haberte tenido en este programa. Creo que es una voz importante a escuchar a nivel nacional y en la propia Universidad Simón Bolívar, la voz del presidente de la Asociación de Profesores y de sus directivos, y más en esta coyuntura que estamos atravesando, dentro de la cual le corresponde es cumplir los primeros 50 años de vida. Así que te vamos a estar molestando en algún otro momento porque siempre hay noticias que provienen del mundo gremial y del mundo institucional de la propia universidad, para comentar algunos aspectos que sean de interés nacional. Bueno, con esto concluimos el programa de hoy. En la dirección general, Elías Santana; en la edición y montaje, Carlos Zanoja; en redes, Marjorie Enríquez; por @radio_comunidad en Twitter e Instagram, y @universitodos por Twitter e Instagram. Les habló Oscar González. Hasta el próximo programa.